a Kurdistán desde el Sur, programa número 11, desde Antena Negra TV, televisión comunitaria, popular y alternativa. En este momento solamente usted nos está pudiendo ver desde internet, porque lamentablemente Prosegur ha vuelto a hacer de las suyas y la justicia le ha dado más bolilla a esa agencia de seguridad que, bueno, ha incautado nuevamente los equipos de transmisión de lo que es Antena Negra TV, y bueno, nosotros no estamos pudiendo transmitir por lo que era televisión digital y televisión abierta. Así que desde acá pedimos, como de Kurdistán desde el Sur, que por favor los equipos sean devueltos y que también podamos entrar en concurso por esa licencia bendita que nos corresponde para el 33% de las medios comunitarios. Así que dicho eso, estamos acá con Norma y con Juan Carlos, que nos van a contar sobre la presentación del libro de Abdullah Öcalan. El libro se llama Origen de la Civilización. Bueno, bienvenidos y que nos cuentes un poco dónde se presentó y cómo fue todo eso. Esta presentación es muy importante desde el punto de vista del libro, del autor, porque es la primera presentación, la que se hizo en Buenos Aires, en el Centro de las Cooperativas, en la calle Corrientes, en un país de habla española en Latinoamérica. Pues un libro que se tardó 5 años en traducir y lo presentó su traductor, Sivan Serdesti, que es un compañero kurdo que lo tradujo, y con un prólogo de Atilio Borón. Compañeros y compañeras de distintas organizaciones que hicieron preguntas, que compraron la mayoría del libro, y que a los pocos días inclusive tuvimos la oportunidad de tenerlo a Sivan, el traductor del libro, en un acto del 1 de mayo que organizamos entre algunas organizaciones ahí cerca de Plaza de Mayo. Claro, el libro se presentó en varias ciudades, o sea, no solamente acá en Buenos Aires. En La Pampa, en Rosario, Mar del Plata, estaba en Montevideo ahora, y creo que se presentaba en Chile, en Ecuador, en Brasil, en distintos lugares. Juan Carlos, leíste el libro, ¿qué opinas del mismo? Sí, es muy importante la pregunta, porque además es el centro de este programa, en mi opinión, o la opinión sobre el mismo. Me tomé el tiempo suficiente para leerlo. Es un libro, el primer tomo de una serie de 5, muy extenso, muy profundo, bien escrito. El libro es muy interesante. Es el primer tomo de 5. Este se llama Orígenes de la Civilización. Y es muy interesante porque lo escribe no cualquiera. Además de ser el dirigente de un pueblo que está en lucha, que está protagonizando un proceso revolucionario, él se crió entre el Tigris y el Éufrates. Y él habla de los orígenes de la civilización que se desarrolló justamente ahí en la Mesopotamia hace 5.000, 6.000 años atrás. Un compañero, el Abdullah Öcalan, Apo, como lo dice en el escritor, jugaba de niño cerca de las ruinas milenarias que explican a partir de los que la han investigado gran parte de lo que somos, lo que ha transcurrido en estos miles de años. ¿Qué es lo que trata de hacer él? Comprender como una totalidad la historia de la civilización a partir del primer estado hasta el actual estado capitalista. Lo malo, entre comillas, desde el punto de vista de quien les habla como trotskista, como marxista, es la metodología de análisis. O sea, Öcalan, con un montón de elementos y con contradicciones también, termina utilizando una metodología que no le permite ni a él ni al movimiento que dije entender la actualidad y entender la posibilidad de que la revolución que está desarrollando en el norte de Siria, en Turquía, en Irak y en Irán se desarrolla entendiendo quiénes son sus aliados, quiénes son sus enemigos. ¿Por qué esto? Porque cuando él habla de que la primera sociedad estatal, una cultura material, se desarrolló aplastando o derrotando a la vieja sociedad matriarcal basada en la agricultura, que era la sociedad del neolítico superior, él dice que se pusieron en contraposición, o sea, se enfrentaron dos culturas. La cultura material, que es la que se desarrolla con el Estado, y la cultura ideológica, que es la que expresaba, o la expresión definitiva de la vieja sociedad del neolítico superior, o sea, agrícola, dirigida por las mujeres. Y que eso mitológicamente explica, lo cuenta muy bien, tiene hasta expresiones. La diosa Inanna,
que era representativa de una, contra el dios Enki, hombre, que era representativo del otro. Pero que lo que perdura a posteriori de eso no es una confrontación de intereses entre, por ejemplo, los nuevos propietarios, los dueños de los esclavos, los comerciantes que se enriquecen, defendidos por un Estado que ya no es la superestructura al servicio de defender los intereses de todos, sino es la superestructura al servicio de defender las castas y las clases dominantes. No prevalece para él los conflictos entre ellos, sino un conflicto ideológico entre una cultura material que prevalece y se desarrolla y tiene su máxima expresión en la actual modernidad capitalista o imperialista, y una cultura ideológica, socialista, entre comillas podríamos denominar, él también la llama metafísica de los pueblos, que tuvo lugar y su apogeo máximo en la sociedad matriarcal, pero que perduró con el resto del desarrollo del resto de las sociedades y civilizaciones en determinados estamentos, particularmente en la mujer y en los campesinos. Y para él la contradicción es esa, ideológica. Contradicción que no le permite explicar que el gran enemigo de los pueblos, del pueblo kurdo en particular, es una clase social, la burguesía, y particularmente la gran burguesía regional, la gran burguesía imperialista, y la necesidad de derrotarla para poder desarrollar la sociedad socialista que ellos están planteando en Medio Oriente. Sino desarrollar, según dice él, o imponer la cultura ideológica. Yo no escribí mi libro comparándolo ni criticando lo que está escrito en el libro de Öcalan, porque no lo conocía, pero sí conocía otros textos que tienen mucho que ver con la metodología de análisis que tiene el compañero, y en el libro, partiendo de lo que dije al principio, o sea, yo me ubico, igual que mi organización y los compañeros que conformamos el Comité Kurdistán, en la trinchera militar del pueblo kurdo. Estamos ahí y hemos hecho de todo para ayudar a que triunfen sin ningún tipo de condiciones. Me ubico en la trinchera de quienes defendemos la libertad o reclamamos la libertad de Öcalan, al cual le tengo una profunda admiración, igual que a su pueblo. Desde esa ubicación, en mi libro, 2 o 3 capítulos del mismo son críticos a esta política que tienen los kurdos. ¿Cuál es esta política? Es la política de haber roto con el marxismo, porque Öcalan viene del marxismo y como tal entendía que la clase trabajadora era la que debía ser la que encabezara el proceso de liberación, arrastrando o aliándose a los campesinos y a los sectores populares oprimidos. Y de la manera que lo está empezando a explicar, ya no es la clase trabajadora la que tiene que jugar ese papel. ¿Por qué se da esto? Explica que rompió con el marxismo a partir de la debacle del socialismo real. Entre comillas, es la caída de los estados del este, o sea, de Rusia, de lo que tuvo que ver con la influencia rusa. O sea, yo como trotskista tampoco adhería al socialismo real, entre comillas, o sea, al estalinismo o a los que en nombre del socialismo terminaron explotando y oprimiendo a las masas en esas regiones. Él terminó enfrentándolos, pero sacando conclusiones distintas a las que sacamos algunos, que dijimos, si bien estamos en contra de eso, no dejamos de ser marxistas. Claro. Él rompió con el marxismo. Y rompió con el análisis fundamental que hace el marxismo, que es que la sociedad se divide en clases. Y que las ideologías que subyacen en esa sociedad, tanto las que se expresan en el Estado como las que confrontan con los distintos grupos que se enfrentan en revoluciones y en contrarrevoluciones, tienen que ver justamente con las clases en pugna. Y si hay una clase que pretende objetivamente, aunque no tenga claro subjetivamente, la necesidad de revolucionar la sociedad para lo que produce de manera social se transforme en apropiación socialista, en la clase trabajadora. Eso es lo que los socialistas, los marxistas siempre dijimos. Él dice que no. Él dice que reducir o entender la sociedad en función de la lucha de clases es reduccionista. Y compara a los reduccionistas marxistas con los positivistas burgueses. Dice que todo es parte de un positivismo que niega en definitiva la metafísica de los pueblos, que niega en definitiva la cultura idealista o la cultura ideológica, a la cual habría que desarrollar y a la cual habría que apoyar para que produzca algún cambio. Cambio que el propio Öcalan, cuando comienza el libro, dice que es muy difícil de desarrollar. Según él, ¿por dónde pasaría el cambio? Porque él, fíjate la contradicción, que yo no hice referencia en mi crítica en lo que está escrito. Él dice que cuando termina
el último periodo de glaciación, o sea que da lugar al comienzo de la revolución neolítica, entre hace 10.000 años atrás y esta, empieza a gestarse a posteriori a esta sociedad de clases y estatal, y que solamente una situación parecida o una gran tragedia o un gran cataclismo puede ayudar a cambiar las características fundamentales de esa sociedad. Contradicción, porque después dice o ataca a la civilización de clases y estatal. En eso tenemos acuerdo, porque él, a ver si nos entendemos, no es un defensor del Estado, ni es un defensor de la sociedad de clases, ni es un defensor del capitalismo, es un enemigo y se ubica como tal. El tema es que tiene una política que desde mi punto de vista no ayuda a revolucionarla o a cambiarla. Ubicándose de esa manera, él al principio dice que no va a haber posibilidades de cambiarla si no hay un cataclismo parecido. Por lo tanto, que cada uno se tiene que quedar en su casa sin hacer nada, para que no venga. Objetivamente, a lo que lleva esa consideración, explicando después esa contradicción entre cultura ideológica o idealista y cultura material, es que esta sociedad se puede modificar tenuemente o reformar. Y es una crítica que los marxistas por lo general hacemos a quienes adhieren a este tipo de ideologías, al idealismo, que son reformistas. O sea, nosotros somos revolucionarios y entendemos de que es posible revolucionar la sociedad porque hay una clase que objetivamente pretende o puede llegar a ser lo que es la clase obrera. Y él dice que no, al principio, y después apunta a una ideología que es la que puede llegar a modificarla. Una ideología que está expresada en la mujer y estaría expresada en los campesinos que vienen del Neolítico y en quienes adhieren a la misma. Y al adherir a la misma, sin tener en cuenta qué clase social representan, que lo lleva a contradicciones y peligros. Por ejemplo, ¿quiénes son los aliados de la revolución de Rojava? Desde el punto de vista de los marxistas, los aliados estratégicos son los trabajadores, porque son los que tienen la necesidad de llevar a fondo la revolución. Y obviamente los sectores oprimidos, en primer lugar la mujer. ¿Quiénes son los aliados del PKK? Todos aquellos que son enemigos de su enemigo. Razón por la cual, permanente y sistemáticamente, están haciendo alianzas peligrosas. Una de ellas, objetiva, no digo que la hayan hecho a propósito, ha sido con el régimen de Bashar al-Assad, contra quienes no se han propuesto enfrentarse. Es más, cada vez que ha habido enfrentamientos ha tratado de despegarse de los mismos, porque para ellos el enfrentamiento central radica contra Daesh, ISIS, Estado Islámico, que sería la expresión exacerbada justamente de esa cultura material, machista, capitalista, etcétera, etcétera. Para lo cual no tienen ningún problema en aliarse con Estados Unidos en determinados momentos, porque Estados Unidos, Obama en particular, eso lo expliqué bien en mi libro, hay una contradicción entre distintos sectores del imperio, unos apoyan a Daesh, otros no, tiene intereses en derrotar a Daesh, o por lo menos en condicionarlo. Los marxistas no tenemos problema en tener aliados tácticos, en el sentido de decir el enemigo de mi enemigo también es mi enemigo, mi amigo, pero táctico, no estratégico. ¿A dónde va esa consideración idealista del PKK y de Öcalan? Corre el riesgo de transformar a los aliados tácticos en estratégicos. Y nosotros en ese sentido, y un poquito para culminar, ¿qué podemos decir de este libro? Es una maravilla desde el punto de vista de un análisis general que nos permite a nosotros entender la continuidad que existe desde la primera sociedad de clases y estatal a la actualidad. Y una maravilla porque lo explica gente que conoce el tema. Como dije al principio, para profesores de historia como yo, que dan prehistoria en sus clases, es hermoso, porque nos permite entender mejor. Pero es muy peligroso porque al romper consciente e inconscientemente con la metodología marxista que él adhería con el método materialista, lo lleva a adherir a un sistema de pensamiento, de razonamiento idealista que le impide terminar de ver cuáles son sus verdaderos aliados y le impide terminar de ver cuál es su verdadera estrategia. Kurdistán del Sur tiene, a pesar de su diversidad, no me salía la palabra, ideológica, algunos puntos en común.
sea, yo soy trotskista, hay compañeros anarquistas, compañeros independientes, compañeros guevaristas. ¿Cuál es ese punto en común? Nosotros somos solidarios con la revolución kurda, pero desde esa solidaridad apostamos al desarrollo de una revolución en el conjunto de Medio Oriente. Una revolución que solamente va a venir si se extiende el sistema que se está imponiendo en Rojavá, que son las asambleas y las milicias populares, para lo cual hay que entender con qué clases sociales y con qué líderes y con qué organizaciones aliarse para hacerlo. Solamente entendemos nosotros de Curitiba del Sur que va a ser posible si nos unimos a los sectores empobrecidos y a la clase obrera en particular y a las organizaciones revolucionarias que están dispuestas a llevar adelante eso. Las alianzas tácticas son importantes desde el punto de vista militar, pueden ayudar, como el caso de Kobani y otros lugares, a derrotar inmediatamente al enemigo, pero si se transforman en estratégicas, derrotan la revolución. Y el libro de Öcalan tiene ese problema, siendo muy bueno en algunos aspectos, partiendo de un compañero con el cual estamos en la misma trinchera, sin cuestionar inclusive sus intenciones, porque seguramente deben ser las mejores, sabiendo que debe querer enfrentar a los mismos enemigos que nosotros, termina adhiriendo una metodología que le impide saber bien con quién aliarse y de qué manera llevar a fondo la estrategia revolucionaria. Bueno, sumamente, Juan Carlos, interesante lo que están contando, de lo que está pasando allá en ese sector del planeta, ¿no? Y lo que trata también este libro. Así que bueno, vamos para seguir en el segundo bloque, vamos a un corte y ya volvemos. Segundo bloque, estamos con Martín Romero en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? Bueno, buen día. Bueno, para aquellos que no lo conocen o que no han podido ver los otros programas, Martín es corresponsal que está especializado en las cuestiones militares y él escribe constantemente en el blog de Kurdistán desde el Sur. Martín, acá estamos con Juan Carlos, que te quiere hacer algunas preguntas de lo que está pasando en el día a día allá en las fronteras, y bueno, y te dejo con él para que, bueno, puedan dialogar tranquilos. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal, Juan? Contanos un poquitito cómo está la lucha en los 4 puntos cardinales, porque para que todos los compañeros y las compañeras que nos escuchan sepan, el pueblo kurdo no solamente está peleando en Siria, en el norte de Siria, en Rojavá, sino que está peleando en Irán, está peleando en Irak y en Turquía. Bueno, lo que sería sobre el terreno, no hubo grandes modificaciones a lo que es la frontera. No hubo grandes avances ni retrocesos. Tenemos que saber que la lucha no es lo mismo, no se da en las mismas condiciones, en los mismos términos militares, en lo que es Rojavá, que en lo que es Bakur o Kurdistán turco, donde se opera más como guerrilla, ¿no? el movimiento kurdo. Pero bueno, sí hubo algunos hechos trascendentes, ¿no? Empezando por Bakur o el Kurdistán turco, ahí si bien los combates son día a día, con estos asedios que hay de tanques turcos demoliendo las viviendas directamente de la población civil, masacrando civiles, y la resistencia de la guerrilla, que particularmente son las fuerzas, las autodefensas conocidas con la sigla de IPS, las que se han puesto al frente de la resistencia contra las tropas de ocupación turca. Hubo un hecho fundamental que es el derribo de un helicóptero de ataque Cobra del ejército turco, que fue derribado con un misil antiaéreo. No es el primer helicóptero turco que es derribado.
se había derribado uno en el año 2008 también y en los 90, pero esta es la primera vez que se lo derriba con un misil sofisticado antiaéreo. Eso fue el día 13 de mayo. Después, si vamos a Rojava, hubo dos hechos importantes, uno más que el otro porque se extendió por más días, que fueron combates que hasta ahora eran poco frecuentes o muy aislados con fuerzas del régimen de Bashar al-Assad, el dictador sirio. En la ciudad de Kamishlo, que es la ciudad más grande de Rojava, la capital del cantón de Jizir, el día 20 de abril hubo una provocación que es bastante habitual por parte de las Fuerzas de Defensa Nacional, que es una estructura paramilitar muy vinculada al partido Baas, más al partido Baas que a las Fuerzas Armadas Sirias concretamente. Hubo una provocación, dispararon contra Asayish, que son las fuerzas de seguridad pública populares de Rojava. Las Asayish respondieron a esos ataques de la Fuerza de Defensa Nacional y bueno, se extendieron a lo largo de 3 días, se involucró también algunas secciones del ejército sirio en apoyo de la Fuerza de Defensa Nacional y las YPG, las fuerzas militares kurdas, en apoyo de la Fuerza de Seguridad Pública, y los enfrentamientos se extendieron el día 21 y 22 de abril hasta que se convino un alto al fuego. Hubo algunos avances por parte de las fuerzas populares kurdas que lograron tomar una panadería industrializada, una cárcel donde había detenidos también muchos presos políticos kurdos y lograron liberarlos. Después también hubo bombardeos en represalia del régimen contra la población civil, y también en el barrio kurdo de Alepo hubo bombardeos un poco como represalia, como amedrentamiento por parte del régimen, ¿no? Hubo bombardeos por primera vez en varios meses de la Fuerza Aérea Siria. También continúan combates y más que nada es un asedio de la llamada por Occidente oposición moderada, ¿no? de la coalición nacional siria contra este barrio kurdo de Alepo, que ya vienen esos combates desde hace meses. Directamente atacan con morteros a las edificaciones con víctimas civiles a diario. También han anunciado las Fuerzas Democráticas de Siria, que son este conglomerado de organizaciones que también forman parte de la autoadministración federal de Rojava, compuestos por las YPG, que son las fuerzas kurdas, pero también fuerzas asirias y árabes, turcomanos, que formaban parte del Ejército Libre de Siria. Han armado las Fuerzas Democráticas de Siria, como ya sabemos, y han anunciado que se va a poner en marcha la liberación de la ciudad de Raqqa, que es la capital del califato, ¿no? O sea, el principal bastión del ISIS. Tenemos también como un hecho importante de color, que es la visita, una reunión secreta que tuvo con la comandancia de la Fuerza Democrática de Siria de un general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En realidad está designado al frente de las operaciones aéreas de la coalición contra el ISIS. Y él visitó a la Fuerza Democrática de Siria, tuvo una reunión como para coordinar lo que sería esta incursión sobre Raqqa y coordinar bien las operaciones aéreas con los combates, con las operaciones terrestres. Esto, perdón que te interrumpa, tiene que ver con algo que pasó unos días atrás, o está relacionado indirectamente con algo que pasó unos días atrás, que es una reunión en Suleimania entre distintos sectores del pueblo kurdo, particularmente del kurdo iraquíes, discutiendo o conmemorando los 100 años del Tratado Sykes-Picot, que es el tratado que, para los que no conocen, dividió a Medio Oriente previo a la definición de la Primera Guerra Mundial en zonas de influencia entre los franceses e ingleses fundamentalmente. Sykes y Picot eran representantes de ambas potencias. Después eso se corroboró en Lausanne y en Sèvres y en Lausanne. Esta gente, hablando de lo que había pasado hace 100 años, decía que era peligroso confiar o no en los aliados que tenían. Y uno de ellos, que no estuvo ahí, el hermano de Muslim, que es el dirigente político más importante de Rojava, del cantón de Kobani,
medio como los interpeló, explicando que el pueblo kurdo debería buscar como aliados a los sectores más consecuentes. Esto tiene bastante que ver con lo que hablábamos en el primer bloque en relación al tema de las alianzas y eso, porque las grandes potencias siempre nos han traicionado. ¿Qué opinas al respecto? Sí, bueno, yo vertí un poco mi opinión ya hace varios días en una nota donde trazaba un paralelo concretamente entre las conversaciones de Ginebra y el Tratado de Lausanne, donde cómo están dejando de lado a los kurdos o a las organizaciones más representativas de los kurdos y bueno, y sus aliados de esas conversaciones, la conveniencia de participar de los kurdos de esas reuniones, ¿no? O si los dejaran, para ser más claro, si les permitieran participar, ¿qué conllevaría su participación, ¿no? Yo lo que creo es que para que los inviten a ellos deberían claudicar a esta autoadministración que han declarado en Rojava. Yo creo que eso es el principal condicionamiento por el cual las potencias no quieren invitar a los kurdos ahí. Tu nota, perdón que te interrumpa de vuelta, era muy clara en ese sentido, que Ginebra es una trampa, o sea, total. Ginebra es la revisión de Sykes-Picot, o sea, si van a Ginebra es porque aceptan Sykes-Picot, Sèvres y Lausanne, o sea, como vos dijiste también en otro momento, se desembarazan de los barbudos y viene después ¿qué? Y el tema es que toda la principal excusa es la lucha contra el terrorismo, contra ISIS particularmente, pero no creo que a esta altura no quepan dudas que el régimen sirio, una vez que se saque de encima ese peso, que jugó también una relación medio ambigua con el ISIS, porque en un momento le sirvió al régimen para que contrarreste a la oposición. Yo creo que después de eso van a avanzar contra Rojava y contra cualquier otro foco de resistencia una vez que se saquen de encima ISIS. Ni hablar Rusia, que bueno, que ha mostrado como cierta simpatía en lo discursivo más que nada, porque después no ha prestado ningún tipo de ayuda hacia las acciones de los kurdos. Creo que a esta altura no quepan dudas de que cualquier organización que sea fuerte o cualquier bando que sea fuerte después va a avanzar contra Rojava. Y yo creo que eso también los kurdos y sus aliados lo saben y por eso están tendiendo cada vez más lazos fraternales entre ellos. Eso es muy bueno que lo digas, porque si tuvo algún contenido este programa es en tratar de explicar o debatiendo con Abdullah Öcalan, que no es poca cosa, es el líder de los kurdos, la necesidad de que las alianzas tácticas no se transformen en estratégicas y que la pelea fundamental por defender el proceso revolucionario kurdo se materializa en una alianza más profunda con los sectores que verdaderamente están dispuestos a ir hasta el final, que son las clases oprimidas, los trabajadores, los pueblos, las mujeres, aquellos que realmente quieren sacarse encima, no solamente a los barbudos, a los cuales hice referencia yo de Estado Islámico, sino a todo lo que hay alrededor, que son los presidentes reyesuelos de las dictaduras que se imponen en Medio Oriente, ¿no? Bashar al-Assad, Rouhani, Erdogan, Talabani, Barzani, etcétera, 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 que es un poco el punto de vista que sostenemos desde Kurdistán del Sur. Bueno, yo también había editado una nota unas semanas antes que trataba sobre este frente reaccionario antikurdo que se está dando entre países que al parecer o no, que tienen sus contradicciones, pero que a veces deciden limar asperezas para enfrentar un enemigo común, ¿no? Estamos hablando de Irán, Siria y Turquía, que son estados que obviamente son opresores de los kurdos, y incluso Barzani, que es kurdo, que es el representante de la burguesía kurda, participa también de ese frente reaccionario, no tan activamente, pero a su manera, y realmente eso es lo que coarta la posibilidad de la extensión de la revolución. Los líderes de estos países, estos reyesuelos, lo saben y por eso deciden obviar algunas contradicciones que tienen entre ellos para avanzar en lo político y en lo militar en reventar la revolución kurda. Bueno, como para ir cerrando, me gustaría decirte un par de hechos que quedaron colgados en otras regiones del Kurdistán, ¿no? En Bashur, que sería el Kurdistán iraquí, Barzani, lacayo del imperialismo, ha cerrado la frontera con Rojava y solo la abre
cuando le conviene, digamos, ¿no? Ha sacado varias declaraciones en sus medios adictos contra la política del PKK y instándolos a que se retiren de Shengal, donde desempeñaron un papel muy activo en la resistencia y en la derrota del ISIS, ¿no? La comunidad Yazidí de la zona de Shengal, o Sinjar como se lo conoce en árabe, han retrucado estas declaraciones diciendo que si hay una fuerza que se tiene que retirar de Shengal es el PDK, que es el partido de Barzani. Y bueno, y por último también hubo combates muy aislados en Rojelat, el Kurdistán iraní, en el pueblo de Sardash, donde hubo enfrentamientos aislados entre las fuerzas del Peshak, las guerrillas del Peshak, con los Pasdarán, los guardias revolucionarios iraníes. Les provocaron varias bajas. Y también podemos citar que hubo, y casi a diario lamentablemente o semanalmente, hay ejecuciones de prisioneros políticos kurdos por el régimen iraní, el régimen de los Ayatollah. El día 20 de mayo ahorcaron a 5 presos políticos kurdos. Es una política sistemática, no solo con los kurdos, sino también con otras minorías. Bueno, eso sería más o menos el resumen de la situación sobre el terreno. Bueno, te agradecemos y te saludamos y esperamos que sigas escribiendo en el blog y respondiendo a nuestras preguntas en el próximo programa. Y yo, para cerrar, quería nombrar o adelantar dos cuestiones que tenemos que desarrollar después. La primera es que hubo un cambio importante en Turquía, que es que el primer ministro Davutoglu fue reemplazado por Binali Yildirim, que es la mano derecha de Erdogan y un tipo absolutamente decidido en el sentido de avanzar hacia la construcción o la reconstrucción, que es lo que pretende Erdogan, del Imperio Otomano, o sea, transformando a Erdogan en un sultán. Por eso los medios hablan del visir. El visir es la mano derecha del sultán. Y la otra tiene que ver con un hecho muy significativo que nosotros desde este programa llamamos a todas las organizaciones y personalidades de izquierda, democráticas, antiimperialistas, combativas, a expresarse. Les han sacado los foros parlamentarios a los diputados kurdos, a los diputados del Partido de la Democracia del Pueblo. Eso significa que van por las cabezas de ellos, van a ir presos, inclusive los pueden reprimir de manera brutal, que es lo que pretende justamente para avanzar en el sentido de la conformación de este sultanato, de esta reedición del viejo Imperio Otomano, Erdogan, que sigue siendo fundamental a la hora de la pelea del pueblo kurdo en la región, porque es el poder, la segunda potencia de la OTAN que él gobierna. Bueno, saludo también a Martín Romero, hasta la próxima salida, Martín. Y bueno, este es el programa número 11 que se dio de Kurdistán desde el sur. Antes que nada, para hacer este cierre, no me quiero olvidar de saludar a Laura y Tamara, que no pudieron estar hoy en el programa, así que vine a reemplazar humildemente con lo que podía yo. Nos vemos en la próxima semana o en el próximo programa, y siga viendo Antena Negra TV. Les recordamos a aquellos que esta es una televisión alternativa, popular. Y Norma también, por favor. Acá quería agradecer a Julieta, hasta la próxima, gracias por Carlos. Nos estamos viendo en el próximo bloque, el próximo programa. Y bueno, como venía diciendo, que no deje de ver Antena Negra TV, lamentablemente lo tiene que ver solamente por internet. Queremos decirle que esto es una televisión comunitaria, popular y alternativa, donde las voces queremos que se escuchen, y donde volvemos a decir que por favor los equipos de la transmisión, de nuestro canal, se han devuelto, y queremos seguir luchando por ese 33% donde nos corresponde a nosotros como TV comunitaria estar en el aire. Muchas gracias y hasta la próxima.